Ethan Harrison cruzó las puertas de aquel elegante restaurante, un lugar donde el cristal fino y las risas estridentes de la alta sociedad dominaban el ambiente. Desde el primer momento, sintió como su presencia, marcada por su uniforme militar, se encontraba fuera de lugar. Las miradas apenas disimuladas de algunos clientes y la indiferencia de la anfitriona confirmaron sus sospechas. La anfitriona, sumida en su lista de reservas, apenas levantó la vista cuando Ethan se acercó. Un matrimonio elegante llegó justo después de él, y con una sonrisa forzada, ella los condujo rápidamente a una mesa privilegiada, ignorando completamente a Ethan, quien ya llevaba varios minutos esperando. Un sentimiento de incomodidad se apoderó de él, pero lo reprimió, manteniendo la compostura. Finalmente, la anfitriona lo miró, y con un gesto vago le indicó la dirección del bar. «Puedes esperar allí», dijo con un tono que no dejaba lugar a la cortesía. Ethan, apretando la mandíbula, se dirigió hacia el bullicioso bar, un lugar donde el ruido y la actividad frenética contrastaban con la calma y dignidad que él portaba. El bar estaba lleno, y encontrar un asiento vacío fue más una cuestión de suerte que de planificación. Mientras observaba a los camareros moverse con rapidez, notó que su atención estaba reservada casi exclusivamente para los clientes habituales y aquellos que destilaban riqueza. Ethan levantó la mano, un gesto simple que pasó desapercibido en el mar de gente. Las diferencias en el servicio eran evidentes. Una joven chasqueó los dedos y, de inmediato, recibió 2 martinis, un grupo de hombres de negocios gritó sus pedidos, y sus demandas fueron satisfechas con diligencia. Mientras tanto, los minutos pasaban y Ethan seguía esperando, su paciencia comenzando a desmoronarse. Finalmente, un camarero desgarbado con una sonrisa sardónica se acercó a él. Sus ojos recorrieron el uniforme de Ethan con una mezcla de desdén y burla. «¿Qué será, soldadito?», preguntó con una voz cargada de condescendencia. Ethan, manteniendo la calma a pesar de la ira que empezaba a arder en su interior, pidió una reba, término medio, con espárragos y una copa del mejor Cabernet. El camarero amplió su sonrisa, mostrando unos dientes manchados por la nicotina. «Lo siento, soldadito», dijo inclinándose hacia él, «nos hemos quedado sin todo eso. Parece que es una noche lenta para los militares como tú». Ethan lo miró fijamente, intentando mantener la compostura. Preguntó si podía recomendarle otra cosa. El camarero se encogió de hombros con indiferencia. «No queda mucho. Quizás unas galletas saladas viejas y una cerveza caliente. Tómalo o déjalo». Ethan se levantó del taburete, y como si una fuerza invisible lo rodeara, la multitud se abrió a su paso. Se elevaba sobre ellos, con los hombros cuadrados y una postura que irradiaba una fuerza tranquila, aunque su interior estaba lleno de turbulencias. Su mirada recorrió el bar por última vez, sus ojos oscuros y resueltos. En un rincón poco iluminado, vio una mesa ocupada por un grupo de oficiales. Sus uniformes, en marcado contraste con las fatigues de Ethan, eran de la Marina. Estaban sumidos en una conversación animada, sus risas resonando en el aire, ajenos a la presencia de Ethan. Aunque pertenecían a una rama diferente del servicio, compartían el mismo juramento de proteger y servir a su país. Sin embargo, allí estaban, disfrutando de los privilegios que a él se le habían negado tan cruelmente esa noche. La mano de Ethan se movió instintivamente hacia su pecho, sus dedos trazando el contorno de las medallas que adornaban su uniforme. Cada una representaba un sacrificio, y cada una reflejaba su compromiso inquebrantable con el deber y el honor. Una ola de ira lo recorrió, alimentada por la injusticia de la situación, pero rápidamente fue sustituida por una determinación férrea. Con un movimiento deliberado, ajustó su uniforme, asegurándose de que cada pliegue estuviera perfecto y cada botón alineado. Era un gesto de desafío, una declaración silenciosa de que no sería definido por los prejuicios de otros. Sus ojos ardían con una fría determinación mientras recorría la sala por última vez. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire rancio del bar. Luego, con un asentimiento decisivo, se dirigió hacia la salida. La puerta se abrió bajo su mano, las bisagras crujieron lastimeramente. Salió al exterior, y sus botas golpearon el pavimento con un sonido satisfactorio que resonó en la noche. La puerta se cerró tras él, el sonido como un punto final en el capítulo que acababa de cerrarse. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por las ventanas del restaurante. El ambiente estaba lejos de la energía bulliciosa de la noche anterior.
El aire estaba cargado con los restos de perfume y alcohol derramado. Un solitario ayudante de camarero deambulaba por las mesas, sus movimientos lentos mientras limpiaba los restos de la fiesta nocturna. La anfitriona tenía el maquillaje corrido, y su cabello estaba despeinado. El camarero, que solía tener rasgos afilados, se veía borroso por la fatiga. El gerente, un hombre corpulento con una expresión perpetuamente agobiada, salió de su oficina con un suspiro. Enderezó su corbata y comenzó su rutina diaria de inspeccionar las instalaciones. Incluso él desconocía la tormenta que se avecinaba justo detrás de las puertas del restaurante. Se llamaba Charles Billingsley. Sonrió para sí mismo mientras escuchaba el sonido rítmico de sus zapatos pulidos haciendo eco en el piso de mármol. Su camisa blanca, impecable y almidonada, se tensaba sobre su vientre abultado, y su cabello, peinado hacia atrás con una cantidad generosa de pomada, brillaba bajo las luces fluorescentes. Billingsley exudaba un aire de autosuficiencia, manteniendo la barbilla en alto mientras inspeccionaba su dominio. Un silencio cayó sobre el personal a medida que se acercaba al bar, su presencia una fuerza tangible que exigía atención. El camarero se enderezó, y la anfitriona se alisó la falda. Y aunque ninguno de ellos lo sabía aún, ese día estaría lejos de ser rutinario. El señor Billingsley se detuvo, disfrutando el momento antes de aclararse la garganta y lanzarse a una de sus habituales conferencias sobre la importancia de la puntualidad y el profesionalismo. Sin embargo, sus palabras fueron interrumpidas por el chirrido de la puerta principal. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, donde la anticipación se transformó en desconcierto al ver a Ethan Harrison entrar nuevamente al restaurante. Pero esta vez, no era el mismo Ethan que habían desestimado la noche anterior. Ahora, Ethan era una visión de esplendor militar, impecablemente vestido con su uniforme de gala. El azul medianoche de la tela, perfectamente ajustada a sus anchos hombros, realzaba su imponente figura. Su pecho resplandecía con medallas, cada una de ellas un testimonio de su valor y servicio. El emblema plateado de águila en su cuello brillaba bajo las luces, anunciando su rango a cualquiera que se dignara a mirar. Y no estaba solo. Flanqueándolo, a su derecha, se encontraba un general de brigada de rostro severo, su pecho adornado con filas de cintas y medallas de una larga y distinguida carrera en el ejército. A su izquierda, se encontraba el coronel Jackson, comandante local de la policía militar. Su uniforme, impecable y nítido, era un marcado contraste con la vestimenta desaliñada del personal del restaurante. Su presencia era un símbolo de disciplina y orden militar, enviando un escalofrío silencioso por las espinas de aquellos que recientemente habían menospreciado a Ethan. El trío avanzó hacia el gerente, sus pasos sincronizados y sus movimientos precisos y coordinados. El aire se cargó de una tensión no dicha. Cuando llegaron frente al señor Billingsley, su presencia combinada empequeñeció al desconcertado gerente. El silencio se prolongó, espeso y pesado, roto solo por el nervioso carraspeo de la anfitriona. El rostro de Billingsley se puso pálido, y sus manos comenzaron a temblar. Logró balbucear un saludo, pero su voz apenas se escuchó por encima del tamborileo de su propio corazón. Ethan permaneció en silencio, sus ojos fijos en el gerente. En ellos había un desafío mudo. Más tensión llenó el aire cuando el general de brigada dio un paso adelante. Su voz retumbó en el silencio atónito. Señor Billingsley, dijo con un tono helado, hemos recibido una queja sobre el trato a personal militar en su establecimiento. Estamos aquí para realizar una investigación exhaustiva y hemos traído a algunos de nuestros socios civiles para acompañarnos. En ese momento, las puertas del restaurante se abrieron de nuevo. Un contingente completo de policías militares e inspectores de sanidad entró. Sus uniformes eran igualmente impecables, y sus expresiones, severas. La vista del inesperado séquito desató una ola de pánico entre el personal del restaurante. La anfitriona dejó escapar un grito ahogado, y la bravata del camarero se evaporó por completo. La inspección comenzó con una rapidez y eficiencia que solo el entrenamiento militar podía inculcar. Los inspectores de sanidad, armados con carpetas y linternas, invadieron la cocina, sus ojos expertos escudriñando cada superficie en busca de signos de condiciones insalubres. Manipulaban la carne cruda, arrugando la nariz ante los olores sospechosos que emanaban de uno de los refrigeradores. Examinaban la estación de lavado de platos, frunciendo el ceño ante los fregaderos llenos de mugre y los cubos de basura desbordados. Mientras tanto,
Los policías militares se dispersaron por el restaurante, centrándose en el personal. Interrogaban a los meseros y meseras sobre sus interacciones con los clientes militares. Sus preguntas eran afiladas y directas, sin dejar espacio para evasiones. La compostura de la anfitriona se desmoronó, rompió en llanto y confesó sus prácticas discriminatorias bajo la presión del interrogatorio. La escena era un caos controlado. Los inmaculados manteles blancos estaban manchados de café y migas, y la reluciente cubertería yacía esparcida por el suelo. En lugar del aroma tentador de la alta cocina, el aire ahora estaba cargado con el hedor del miedo y la desesperación. El contraste entre el enfoque metódico de los militares y el desorden del restaurante era evidente. Los movimientos de los inspectores de sanidad eran precisos, fruto de años de entrenamiento. En la cocina, diseccionaban cada rincón con precisión quirúrgica. Dos de ellos se movían de estación en estación, sus manos enguantadas probando superficies en busca de bacterias, y sus narices se estremecían ante el más leve indicio de descomposición. Cada termómetro, cada tabla de cortar y cada utensilio fue examinado minuciosamente. El chef principal, un hombre acostumbrado a gobernar su cocina con mano de hierro, ahora se veía reducido a un manojo de nervios bajo su interrogatorio. Tartamudeaba con sus respuestas y sus excusas caían en saco roto ante el peso de la evidencia. Los inspectores permanecían impasibles, simplemente documentando cada infracción con meticuloso detalle. Ingredientes caducados, contaminación cruzada, almacenamiento inadecuado de alimentos, la lista se hacía cada vez más larga con cada minuto que pasaba. Mientras tanto, los policías militares continuaban su cuestionamiento al personal. El camarero seguía tartamudeando, contradiciéndose más y más hasta que sus mentiras se desmoronaron como un suéter barato bajo la presión. La anfitriona relató las instrucciones del gerente para priorizar a ciertos clientes sobre otros, particularmente aquellos en uniforme. Allí estaba. Este establecimiento discriminaba abiertamente contra los hombres y mujeres en uniforme. Isen tenía razón. Los oficiales llenaron sus cuadernos con testimonios condenatorios. Después de hablar con el personal, intercambiaron miradas cómplices. El patrón de discriminación era claro, un desprecio sistémico por aquellos que servían a su país. El rostro del gerente ahora tenía un tono gris enfermizo. Intentó intervenir, pero sus protestas fueron recibidas con una severa reprimenda del coronel Jackson. Señor Beginsley, dijo el coronel, su voz baja y amenazante, obstruir una investigación militar es un delito grave. Le sugiero que se haga a un lado y nos permita hacer nuestro trabajo. La fanfarronería de Beginsley se extinguió al instante. Se retiró a una esquina, de repente inseguro de qué hacer o decir. Sus ojos se movían nerviosamente entre los oficiales y los inspectores. El personal percibió el cambio en la dinámica del poder. Comenzaron a volverse unos contra otros, llenando el aire con acusaciones y recriminaciones. El otrora orgulloso establecimiento, símbolo de exclusividad y privilegio, ahora estaba siendo expuesto por lo que realmente era, un núcleo podrido escondido bajo una fachada de sofisticación. Gotitas de sudor se acumulaban en la frente de Beginsley mientras el lazo de las pruebas se estrechaba alrededor de su establecimiento. Los intentos de Beginsley por retomar el control fueron en vano. Su garganta estaba tan apretada que su voz apenas alcanzaba a ser un susurro. Observaba impotente cómo la anfitriona se derrumbaba frente a un oficial de la policía militar de rostro severo. El camarero, por su parte, se vio pronto acorralado por otra serie implacable de preguntas. Como antes, intentó desviar la atención, pero se topó con un escepticismo inquebrantable. Los oficiales desmantelaron su nuevo conjunto de mentiras con precisión quirúrgica. Su rostro palideció a medida que comprendía la gravedad de su situación. Sabía que su tiempo allí había terminado. Isen sacó una carpeta de su maletín. Contenía un historial meticulosamente documentado de quejas contra el restaurante, cada una detallando casos de discriminación contra personal militar. Lo peor de todo es que la discriminación era especialmente cruel hacia aquellos de origen minoritario. Los oficiales estudiaron los documentos, sus cejas se fruncieron al absorber las contundentes pruebas. Las quejas iban desde desaires sutiles hasta rechazos absolutos de servicio. Había relatos de veteranos ignorados o sentados en lugares indeseables, sus solicitudes de ayuda encontradas con indiferencia. También había testimonios de soldados minoritarios que habían sido objeto de insultos raciales y comentarios despectivos.
Su patriotismo fue cuestionado y su servicio menospreciado. Los documentos pintaban un cuadro de una cultura de discriminación sistémica, una que había sido permitida florecer y crecer bajo la negligente mirada de la gerencia. El restaurante no era más que una llaga purulenta en la comunidad, un lugar donde los prejuicios y la intolerancia se servían junto con los platos caros. El peso de la evidencia era innegable. Beasley se hundió en una silla, sus hombros se encorvaron en señal de derrota. Los rostros del personal que quedaba estaban grabados con miedo y vergüenza. Se apiñaron juntos, sus conversaciones en susurros llenas de recriminaciones y culpas. El otrora bullicioso restaurante ahora era una tumba de silencio. El único sonido era el susurro de papeles mientras los oficiales continuaban con su investigación. El personal se quedó paralizado mientras un equipo de hombres trajeados cerraba sistemáticamente el establecimiento. Las camionetas de noticias habían descendido sobre la escena, sus antenas parabólicas transmitiendo el drama en desarrollo a una audiencia en rápido crecimiento. En el centro de esta tormenta mediática estaba Eisen. De repente, se había convertido en una figura de importancia. El foco de atención iluminaba su rostro y delineaba sus rasgos con un aire de gravedad. Sus ojos, generalmente brillantes de calidez, ahora mostraban una firme resolución. Damas y caballeros de la prensa, comenzó. Entiendo que los eventos recientes han generado muchas preguntas. Es hora de que esas preguntas sean respondidas. Hizo una pausa, permitiendo que la anticipación creciera antes de continuar. Soy un soldado retirado que buscaba consuelo en este lugar. Soy un receptor de la estrella de plata, la estrella de bronce y el corazón púrpura. He servido a mi país con honor y distinción durante más de 2 décadas y he liderado a mis hombres a través del crisol de la guerra. Un suspiro colectivo se elevó entre la multitud, seguido de un silencio expectante. El peso de sus palabras rompió las nociones preconcebidas y desafió la narrativa que se había tejido a su alrededor. He sido testigo de los sacrificios que hacen nuestros valientes hombres y mujeres en uniforme, continuó Eisen. He presenciado su coraje, su resiliencia y su inquebrantable compromiso con el deber. Y también he sido testigo de las injusticias que enfrentan al regresar a casa. Habló sobre la falta de atención médica adecuada para los veteranos y los obstáculos burocráticos que encontraban al buscar beneficios. Sobre todo, criticó el estigma que a menudo lo seguía mucho después de haber dejado las armas. Sus palabras resonaron en los millones que habían servido, en sus familias y en aquellos que comprendían el verdadero costo de la libertad. Esperaba que este restaurante fuera un refugio del mundo, dijo Eisen, un santuario para mí y para aquellos que han soportado la carga de la guerra. Esperaba que fuera un lugar donde los veteranos pudieran encontrar camaradería, apoyo y un sentido de propósito. Hizo un gesto hacia el personal del restaurante, que parecía haber captado el mensaje. El camarero se retorció y trató de esconderse detrás de la anfitriona. Estos no son solo empleados, continuó Eisen. Deberían ser un personal de servicio, no solo para llevar platos y bebidas, sino para hacer que las personas se sientan valiosas y felices de estar aquí. Han fallado estrepitosamente. No podría tolerar la discriminación contra mis hermanos y hermanas de armas. Han servido a su país con valor y merecen nuestro respeto y gratitud. Miró severamente a Beasley y luego al resto del personal. Lo que han visto aquí hoy fue una muestra rápida de lo que sucede cuando se empuja a un miembro de las Fuerzas Armadas al límite. Estamos aquí para protegerlos con nuestras vidas. Todo lo que pedimos a cambio es un poco de respeto, no la aberrante discriminación que experimenté aquí anoche. A medida que el discurso de Eisen continuaba, se produjo un cambio palpable en la atmósfera. El shock inicial y la incredulidad dieron paso a una ola de apoyo. Las redes sociales estallaron con mensajes de admiración y solidaridad. Las organizaciones militares emitieron declaraciones elogiando el valor y la defensa de Eisen. La narrativa había sido reescrita. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Eisen fue invitado a hablar en eventos para veteranos y apareció en programas de noticias nacionales. Su defensa elocuente y apasionada de los derechos de los veteranos llegó a una vasta audiencia. El restaurante fue reabierto con multitudes abrumadoras como una ofrenda de paz. Sus paredes ahora adornadas con memorabilia militar. Al final, el restaurante se había convertido en algo más que un lugar para comer un buen filete y papas fritas. Ahora era un símbolo de resiliencia, comunidad y el espíritu perdurable de aquellos que habían servido.
Y en el corazón de todo esto estaba Isen, el héroe inesperado que se atrevió a hablar su verdad y, al hacerlo, inspiró a muchos. En la pared de ladrillo expuesta, una placa brillaba bajo la cálida luz de los colgantes. Su inscripción decía, asterisco en honor al teniente coronel Ethan Harrison, un héroe de guerra condecorado y defensor incansable de los derechos de los veteranos, en este lugar, se mantuvo firme no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que han servido. Su valentía desató una conversación nacional y nos recordó los sacrificios hechos por nuestros valientes hombres y mujeres en uniforme. Que su legado continúe inspirándonos a luchar por un trato igualitario y un futuro más brillante para todos los veteranos. Asterisco. Unos años después, una sonrisa se dibujó en los labios de Isen mientras pasaba junto a la placa. El restaurante había sido rebautizado como Asterisco The Sanctuary Asterisco. Se había convertido en algo más que un lugar para comer. Era un centro comunitario próspero. Un lugar donde los veteranos no solo encontraban comida deliciosa, sino también camaradería, apoyo y un sentido de pertenencia. El diverso personal era evidencia del compromiso de Isen con la inclusión. Trabajaban juntos sin problemas. Mientras Isen observaba la escena bulliciosa, una profunda satisfacción se apoderó de su corazón. No solo había encontrado su voz, sino que había empoderado a otros para encontrar la suya. Y al hacerlo, había creado un legado que continuaría inspirando a las generaciones venideras.